Hola amigos, el día de hoy vamos a analizar la obra Borges y yo, escrito por Jorge Luis Borges. Anteriormente había publicado el episodio de El Sur, que también es por el mismo autor. Bien, antes de empezar, como siempre, les invito a que se suscriban a mis plataformas, incluyendo este canal de YouTube. Suscríbanse para que no se pierdan el próximo capítulo, el próximo episodio. Dale like al video, déjale un comentario. Y también te invito a que te suscribas a mi página web, carinaspanish.com. En esta página web tengo muchos recursos para la clase de AP Spanish Literature. Y al suscribirte vas a recibir una lección gratuita. En mi podcast de AP Spanish Literature encontrarás muchos episodios, no solamente de las lecturas, sino también de cómo responder a los ensayos del examen. Te invito a que dejes un rating de 5 estrellas, eso nos ayuda mucho a difundir el canal, y también me puedes seguir en las redes sociales, aunque la que uso más es el Instagram. Pues bien, la biografía de Jorge Luis Borges ya platiqué un poquito en el episodio del Sur, de algunos momentos más importantes de su vida, así que en este capítulo solamente me voy a enfocar más bien en los movimientos literarios, porque él pues se puede decir que vivió en el transcurso de varios movimientos literarios, incluyendo el vanguardismo y también el boom. Entonces, el vanguardismo, recuerden, es este periodo como en los años 30, en los años 40, donde se ve esta crisis existencial. Federico García Lorca también es parte de este movimiento. Osvaldo Dragún con El hombre que se convirtió en perro, eso es parte también del vanguardismo. Entonces enfrentan esta crisis existencial, vemos muchas preguntas, también vemos, por ejemplo, innovación, nuevas formas de narración, como El hombre que se convirtió en perro. Obviamente este de Borges y yo es muy vanguardista en ese sentido. El boom es otro movimiento literario que ya se empieza más ver más en los años 50, 60, 70. Y Jorge Luis Borges pues también formó parte de este movimiento del boom, que vemos más como el realismo mágico. Este movimiento literario, pues esos rasgos se ven más en el sur, los rasgos vanguardistas se ven más en este de Borges y yo. Ahora, en términos del género literario, este en realidad no es un poema, aunque contiene elementos poéticos, lenguaje muy descriptivo y cosas así, recursos literarios, pero en realidad no es un poema. Se puede decir que es prosa entre ensayo y cuento corto, porque está presentando algún tipo de argumento, argumentando sobre su personalidad, sobre este desdoblamiento que siente. Aunque en realidad pues es muy corto, y más bien presenta también características del cuento corto al tener casi como si fueran dos personajes en una misma persona, ¿no? Bien, entonces es bastante complejo y ese es el propósito de la obra, de reflejar la complejidad del individuo, no solamente por su mensaje, sino también estructuralmente en el texto. Bien, algunas palabras que son importantes para considerar y poder analizar a un nivel más profundo este texto es el desdoblamiento. El desdoblamiento pues es una manifestación de dos personalidades. Si han visto la película Split, se las recomiendo, está buenísima. Y el personaje tiene un desdoblamiento que sería más bien múltiples personalidades, creo que tiene como más de 30 personalidades o algo así, y cada uno tiene su propio estilo de ser, su propia forma de expresarse, sus propios gustos, y está buenísima la película. Entonces, de alguna manera, eso ilustra lo que viene siendo el desdoblamiento de personalidad, porque es de la misma persona emanan estas distintas personalidades, lo cual el propio Borges siente que ocurre dentro de sí, como si fueran dos Borges separados, aunque también están unidos, y luego eso lo vamos a ver más adelante. El fluir de conciencia es una técnica narrativa, ¿okay? Lo podemos usar como un recurso cuando, si en un ensayo resulta que necesitamos exponer los recursos, podemos hablar del fluir de conciencia porque es una forma de narración que va captando el proceso mental del personaje, es como si fuera un monólogo interior y de repente se salta de una idea a otra, ¿verdad? Entonces, simplemente estamos viendo el proceso mental, el proceso de pensamiento del personaje, en este caso del autor. Se va a hacer referencia a la prosa de Stevenson, y esta es la cita directa del texto, la prosa de Stevenson, que es uno de los gustos
de Borges. Y es importante saber quién fue Stevenson, que su nombre completo fue Robert Louis Stevenson, y este autor de los 1800 escribía novelas fantásticas de aventuras, de terror, presenta precisamente este tema del desdoblamiento de múltiples personalidades. Tal vez el texto más reconocido de él es Dr. Jekyll and Mr. Hyde, que tal vez algunos estudiantes lo han leído, y presenta esta historia de un hombre que tiene dos identidades. Es el doctor Jekyll ante la sociedad, el público, pero en secreto se transforma en casi como bestia, se convierte en Mr. Hyde. Y bueno, creo que la película está en YouTube si quieren mostrar parte de esa transformación que ocurre en Dr. Jekyll al convertirse en este monstruo. Entonces, obviamente este tema de las múltiples personalidades le atrae mucho a Borges. Va a hacer referencia también a Spinoza. Spinoza fue un filósofo europeo de la época del Enlightenment o la Ilustración, que teorizaba mucho sobre la razón, el ser humano, nuestro afán de perdurar, o sea, de ser eternos, de continuar de alguna manera nuestro legado humano. Y esta cita que les puse aquí está en inglés, pero más o menos captura esta esencia. The human mind cannot be absolutely destroyed along with the body, but something of it remains, which is eternal. Entonces, nuevamente esta búsqueda de lo eterno en nuestro propio cuerpo, en nuestro ser, que obviamente el cuerpo no es eterno, pero hay algo de nuestro espíritu, de nuestra mente, que va a perdurar, lo cual Borges también trata de capturar a través de su literatura, ser eterno a través de su literatura, y que es algo que muchos personajes de la literatura también han expuesto, como por ejemplo Miguel de Cervantes en Don Quijote, Miguel de Unamuno en sus novelas onívolas, y también Borges en este caso. Algunos de los temas más salientes sería el individuo en su entorno, nuevamente lo que lo rodea, lo que forma, lo que lo influye, la relación entre el tiempo y el espacio. Lo podemos ver un poco, por ejemplo, cuando está navegando entre las calles, y esa trayectoria, específicamente esta de aquí, la trayectoria de la transformación, cómo él trata de transformarse, de separarse de ese otro Borges público, pero no lo logra. El tema más saliente sería la dualidad del ser, obviamente, la imagen pública y la imagen privada, cómo va construyendo su realidad según la relación con los dos Borges. Muy introspectivo, o sea, está hablando de sí mismo, está teniendo este momento de reflexión, de reflexionar en quién es, nuevamente que se conecta con el vanguardismo, la crisis existencial, etcétera. Muy fuerte vemos las relaciones de poder, porque podemos decir que el Borges público, el Borges escritor es más poderoso, se apodera de los gustos de la vida del Borges privado. La creación literaria, pues obviamente la literatura autoconsciente, lo vemos desde el título, Borges y yo, que está consciente de sí mismo, está consciente de sus distintos aspectos. El proceso creativo, como les dije, este es un texto muy singular, no es un cuento, no es un ensayo, no es un poema, es un texto muy creativo, muy introspectivo, que va mostrando esa manifestación de la personalidad del autor. Y obviamente metaliteratura, porque está haciendo referencia a sí mismo, está haciendo referencia a sus propias obras, y por lo tanto vemos ese aspecto de la metaliteratura. Bien, pues voy a hacer dos lecturas. La primera va a ser más como de entender qué es lo que nos está diciendo. Les tengo algunas imágenes para visualizarlo. Y luego voy a hablar sobre ya más bien los recursos literarios. ¿Okay? Entonces, primero, simplemente lectura de comprensión. Inicia diciendo: al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso, ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Entonces aquí nos está mostrando esa separación, dos identidades, y obviamente pues aquí les tengo las imágenes de Buenos Aires por donde caminaría el Borges privado, el Borges que tiene una vida común y corriente. Continúa diciendo: me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura
y esa literatura me justifica. Entonces aquí está hablando de los gustos del Borges privado, ¿no? El que está hablando en primera persona. La tipografía del siglo XVII sería este de aquí, los diferentes fonts, por así decirlo, estilos de escritura. Al hablar de las etimologías, pues aquí les tengo esta imagen. Etimologías son las raíces de las palabras, que si vienen del griego, del latín, del árabe, etcétera. Y pues obviamente siendo un erudito, un literario, a Borges le interesan estas cosas, estudiar este tipo de temas, ¿no? Los relojes de tiempo, el café, o sea, este mundo que ha creado, que le gusta de forma íntima, pero luego el otro Borges también se apodera de esas cosas. Es ahí que vemos esa relación de la relación de poder entre ellos. No es que sea hostil, no es una relación peligrosa o de enemigos, simplemente que el Borges privado que tiene estos gustos se los tiene que pasar al Borges público, que los va a presentar y los va a hacer manifestarlos de una manera más grandiosa a través de su literatura. Sigue diciendo: nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y solo algún instante de mí podría sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Entonces, nuevamente volvemos a ver ese aspecto de actor, de falsear, de magnificar, de vivir una vida muy pública. Y el Borges privado está consciente de que ha alcanzado, que ha tenido ciertos logros, y por eso les tengo aquí estos libros de las obras completas de Borges, ¿no? Pero hay como esa distinción. Está el Borges público, que tiene sus libros, que es conocido, que es popular, pero ¿qué sobre el Borges privado? Es como, me imagino todos los actores tienen esa dualidad también, ¿no? Igual que cualquier persona famosa, que es que es visto por el público y se crea una imagen, una historia alrededor de su imagen pública, pero la realidad es que su vida privada puede ser bastante diferente a lo que presenta al público. Entonces está presentando esa problemática de tener esa vida pública, pero en realidad él mismo por dentro, el privado, no va a sobrevivir como lo hace el público. Spinoza entendió que todas las cosas quieren preservar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Fin. Entonces, nuevamente, este tema de que lo que presenta en su literatura no necesariamente es todo lo que él ha vivido en su vida privada, ¿no? Es como, por ejemplo, si recordamos a Selena, la cantante, a través de sus canciones, pero su vida a lo mejor fue muy distinta, o un actor que fue muy reconocido por cierto rol en el que participó, pero su vida privada era muy distinta. Y todas las vivencias del Borges privado las va a tener que traspasar al Borges público, ¿ya? Y al fin no queda nada del Borges privado porque todo se lo ha tenido que dar al Borges que escribe, al escritor que es famoso. Pues bien, aquí les tengo estas dos listas que nos va a mostrar la diferencia entre el yo privado, el Borges privado, y el Borges público, el otro, ¿no? Y nos cuestionamos cuál es real, cuál identidad es más fabricada, ¿ah? Si Borges es el otro, ¿quién es yo? Entonces nos presenta esta problemática de las dos personalidades, que en realidad son dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces el yo privado es el narrador en primera persona, el que camina, el que observa, el que se demora, el que va por las calles, el que tiene los gustos y sus pasatiempos y toma el café, etcétera. Él vive, se deja vivir, se puede decir más humano, como un humano común y corriente con ciertos gustos, pero siente que tiene que entregar esas vivencias, esa parte íntima
se la tiene que ceder, se la tiene que entregar al otro Borges. Trata de fugarse, trata de separarse, pero no puede separarse de sí mismo, ¿no? Entonces, aunque trate de encontrar nuevos gustos, aunque trate de escaparse del Borges público, siempre se van a volver a reencontrar. El Borges público, por otro lado, es a quien le suceden las cosas, el que va a presentarlo en la literatura, el que va a salir por las noticias, que es profesor, es famoso, aparece en diccionario biográfico, es vanidoso, es actor, pretende, exagera, magnifica, falsea, ¿verdad? Todo lo que le pasa al yo privado lo va a hacer más complejo, como si fuera una película de acción, ¿no? Y el Borges público es el que escribe la literatura, es el que trama, el que planea, el que escribe sus cuentos. Por eso es tan confuso el final. Como vemos, no sé cuál de los dos escribe esta página, porque el Borges privado todo se lo tiene que entregar al Borges público, que al fin de cuentas es el que escribe el autor, ¿no? Entonces, por eso, si te confunde el texto, ese es el propósito, porque nos está reflejando esa lucha interna que siente Borges. Bien, ahora sí voy a mostrarles un poco de los recursos literarios. Desde el título ya vemos el desdoblamiento y una paradoja, Borges y yo, porque Borges soy yo, ¿verdad? Y yo soy Borges. Entonces, casi como contradictorio tratar de separar esas identidades, ¿verdad? Bien, vemos un distanciamiento al otro, a Borges, ¿verdad? No yo, es el otro. Entonces, crea un distanciamiento a través del uso de este vocabulario. Vemos esa yuxtaposición al otro, a Borges y yo, ¿verdad? Entonces crea como un distanciamiento y yuxtapone las dos personalidades. Vamos a ver, obviamente, lo que les había comentado de la metaliteratura, la literatura autoconsciente. Ha sido un momento como muy extraño que se vea en un libro, ahí aparezco yo en este libro. Entonces, es un momento de metaconciencia al verse en otra luz, en otra imagen a través de las noticias y los diccionarios, etc. Vemos las enumeraciones de acciones cotidianas, acciones humanas que le ocurren al yo privado, ¿eh? De caminar, mirar, leer, etc. Entonces vemos una enumeración de acciones cotidianas que hace el yo privado y se yuxtaponen con las acciones que va a hacer el Borges público. Nuevamente, como les habíamos comentado al principio, uno de los recursos literarios o recursos narrativos es el fluir de conciencia, el proceso mental, y vamos a ver muchas comas, muchos puntos y comas, así. Entonces va mostrando ese fluir de conciencia. ¿Acaso ya mecánicamente mirar? De Borges tengo noticias, veo su nombre. Entonces nos va a mostrar ese proceso mental que lo lleva de un pensamiento a otro, a otro, a otro, y por lo tanto el fluir de conciencia. Nuevamente vemos otra enumeración, pasa de hablar de enumerar sus actividades comunes y corrientes, pasa a enumerar sus gustos y pasatiempos, ¿ya? Que ya se los había explicado anteriormente. Entonces vemos otra enumeración. Luego vemos la alusión literaria a Stevenson. Recuerden que cuando en una obra se hace referencia a un texto, a otro texto, a la Biblia, a la historia, a los filósofos, eso lo podemos identificar como alusión literaria. Y obviamente Borges, siendo un hombre letrado, un erudito, va a hacer este tipo de alusiones literarias, también como lo vimos en el sur. También vemos aquí esta alusión literaria a Stevenson por este tema del desdoblamiento que tanto le llama la atención, porque él se siente que es uno de esos protagonistas con doble personalidad. Nuevamente continuamos a ver la yuxtaposición. Esto va a ser constante en toda la obra, ¿eh? Están unidos, pero distintas actitudes tocante a esto de los gustos, que los dos comparten estos gustos, pero uno es más humano, más tranquilo en su vida privada, le gustan, y el otro lo va a presumir, lo va a presentar en su literatura, lo va a exagerar. Por eso dice que el otro Borges es como un actor, porque no es genuino, se lo roba, como quien dice, al Borges privado. Sin embargo, vemos esta codependencia, el uno necesita al otro. La identidad personal ayuda a crear la identidad narrativa y viceversa. Sabemos de Borges el hombre porque sabemos de Borges el escritor. Entonces, como les dije, es una codependencia, una relación muy íntima. No será la relación ideal porque vemos algo de conflicto, pero no se pelean, no es una relación hostil. Simplemente se necesita el uno del otro para poder sobrevivir estas dos personalidades.
Bien, vemos la literatura autoconsciente en este momento cuando reconoce, nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. O sea, está diciendo, he escrito buenos libros, ¿no? Y es irónico porque está haciendo referencia a este Borges público como si no fuera él. O sea, lo comparten estos logros, lo comparten los dos. ¿Ah? Por eso es algo irónico. Sin embargo, también es un tipo de hipérbole, pero una hipérbole descendente, porque casi siempre que pensamos en la hipérbole es exagerar, aumentar, pero también la hipérbole puede ser descendente, porque aquí está diciendo que ha logrado ciertas páginas válidas. En realidad, Borges escribió múltiples cuentos, obras, textos, así que fue muy prolífico, pero aquí está como siendo humilde sobre lo que ha logrado. Bien, vamos a ver qué más tenemos por aquí. La crisis existencial, un poco del yo, cuando dice, por ejemplo, vemos la crisis existencial también cuando dice un poco del yo, ¿ya? El Borges humano sobrevivirá a través de la literatura. Aquí lo vemos cuando dice, por ejemplo, esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, sino del otro, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o de la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente. Entonces ahí completamente vemos esta crisis existencial de que va a morir, no va a, o sea, y luego vemos esta crisis existencial del Borges privado que está reconociendo, dice, yo estoy destinado a perderme definitivamente. ¿Ya? Entonces es su yo privado, su vida privada, su vida de hombre, solamente se va a poder capturar, solamente algo de eso va a poder sobrevivir a través de el otro. Por eso tiene que ceder, ¿verdad? Porque solamente va a poder sobrevivir un poquito de esta historia de su vida privada, va a sobrevivir a través de la literatura, ¿verdad? Por eso dice que poco a poco voy cediéndole todo, ¿verdad? Aunque en realidad, ¿verdad? Nos dice que ni siquiera el otro Borges va a poder ser salvado o va a vivir eternamente, porque ahora pasa a pertenecer al lenguaje, a la tradición, a la cultura. ¿Ya? Y por eso vemos esta crisis existencial de ambas perspectivas, tanto del Borges público y del privado. Dice, el yo entrega todo de sí al Borges autor para inspirar la literatura, aunque a veces su realidad sea exagerada en su prosa, ¿verdad? Por eso dice, su perversa costumbre de falsear y magnificar, porque es como si fuera un actor que va a presentar todo más dramático, más exagerado, ¿verdad? Pero por lo menos un poco de su vida privada va a poder sobrevivir a través de lo que escribe el público. Bien, para finalizar, nuevamente volvemos a ver esta alusión filosófica, y aquí es donde podemos ver un poquito sobre este aspecto de como si fuera un ensayo, porque tiene estos argumentos con ejemplos, cuando dice Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. Ahí este es el argumento, pero luego nos presenta los ejemplos, la piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Y por eso también dice, yo tengo que quedar en Borges, Borges privado va a quedar en Borges público, ¿ya? Y luego vemos esta forma de pensar que el yo privado permanecerá, puede sobrevivir a través del yo público, aunque no siempre se reconoce en la literatura que escribes. ¿De veras me pasó eso? ¿Así me pasó? Bueno, lo está exagerando, pero bueno, puede sobrevivir algo de él. Y luego dice, con las acotaciones, si es que alguien soy, es como un pensamiento privado, interno, y donde vemos un tipo de humildad del autor. Si es que alguien soy en mi vida privada, ¿ya? En el yo va a sobrevivir un poquito de mí en el Borges público, ¿ya? Y lo está presentando de una forma muy humilde, si es que alguien soy. Y obviamente también algo de ironía, porque obviamente es alguien y es alguien muy famoso. Vemos la imagen auditiva cuando dice el laborioso rasgueo de una guitarra, o sea, como si el guitarrista está tocando muy intensamente, muy laborioso. Entonces crea esta imagen auditiva y es interesante porque a la misma vez está comparándose o contrastando, diciendo, yo me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. O sea, Borges privado, el yo, no se puede reconocer en sus libros
así como no podría reconocerse en el laborioso rasgo de una guitarra, porque él no era guitarrista. Entonces, es como si tiene esta crisis existencial, no me reconozco completamente en lo que estoy leyendo, que yo escribí o el yo público escribió. Y bien, pues para finalizar, vemos estos temas que le interesan y que él ha puesto en su literatura. En su literatura, por ejemplo, dice, hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. O sea, está presentando los temas que él ha puesto en su literatura, las mitologías del arrabal, luego los juegos con el tiempo y lo infinito. Todos estos son cosas que él explora profundamente en sus textos, pero si en algún momento fueron intereses privados, se los tuvo que pasar al público, al Borges público, para que escriba sobre estos temas. ¿eh? Y dice, así mi vida es una fuga, está escapando completamente, siempre está tratando de evitar al otro Borges, ¿eh? Y por eso lo tiene que olvidar porque pasa hacia el otro. Entonces, casi como si él no es dueño de nada, ni siquiera es dueño de sí mismo. Por eso al final termina de forma irónica, no sé cuál de los dos, escribe esta página, esa vida cíclica de que tiene un nuevo gusto, se lo pasa al otro y el otro escribe sobre él. Entonces termina con esta ambigüedad, esta paradoja, esta crisis existencial, porque si uno no queda claro como lector, ¿no? Nos podemos imaginar ese estrago, esa lucha que también siente el autor y cómo termina de esta forma ambigua sin saber quién realmente es yo, cuál es el que domina en su ser. Pues bien, amigos, un texto bastante complejo, pero como les digo, ese es el propósito del autor, de reflejar esta crisis existencial, este desdoblamiento que él sufre a lo largo de su vida. Espero que les haya ayudado. Como siempre, les invito a que se suscriban, denle like, compartan el video, dejen algún comentario o pregunta y nos vemos en el próximo episodio. Chao.